La tarde de hoy, del feudalismo al capitalismo. Luciana Harrison, Moreno Crosa, Darío Campo y Atena Palias Ole. Para explicar cómo sucedió esta transición, es necesario antes contextualizarlos y contarles cómo era el sistema feudal, aquel antecesor del capitalismo. Este sistema era una organización social y política basada en las relaciones de vasallaje entre los campesinos y los señores feudales, con una gran presencia de la descentralización del poder. Este modo de organización estaba compuesto por un estamento social rígido, lo que significaba que quien nacía campesino moría campesino. Su economía consistía en el autoabastecimiento basado en la agricultura y ganadería, con gran presencia de intercambios, y creo que está más aclarar que en este momento no se conocía el concepto de industria. Sin embargo, todo lo que nace muere, y con este sistema no fue la excepción, pues fue cuestión de tiempo que las primeras señales de su debilidad se manifestaran, las cuales fueron la creación de las ciudades o burgos, la desintegración de las relaciones de vasallaje de manera paulatina, la entrada en escena de la burguesía y la reaparición del comercio. Fue cuestión de tiempo para que estos vestigios se afianzaran y abrieran paso a un periodo muy peculiar, donde no se iba a volver a presenciar a los elementos del feudalismo como antes, y donde nacían los de un nuevo sistema. Esta fue la famosa etapa de coexistencia, donde los rasgos fundamentales de ambos convivieron, momento que se dio después de la creación de ciudades, en el siglo XV y XVI. A medida que pasa el tiempo, vemos como los elementos feudales comienzan a desaparecer, aunque con cierta resistencia. Sin embargo, no lo hacen por completo hasta que la revolución de las clases burguesas se produce, ya que el Estado se guiaba por principios feudales con la monarquía. En el caso de Inglaterra en el siglo XVII, mientras que en el resto de Europa, e inclusive Asia, fue un poco después. Parte de las señales ya mencionadas producen la aparición de ciertos gérmenes del capitalismo, como la racionalización de la agricultura, dada por la presencia de los burgueses en los campos tras la apropiación de tierras de campesinos. Estos mismos capitalistas, frente a la necesidad de producir lo mayor posible y con la capacidad de inversión, derivaron en esto. La formación del primer mercado del trabajo fue otro germen. Se generó, en parte, por las migraciones del campo a la ciudad, causadas por lo acontecido en los campos. Esto provocó un aumento de pobreza en las mismas ciudades. En Inglaterra, fue tratado de forma eficiente gracias a la ley Poor Law. Junto a lo especificado, la modificación de las relaciones entre el campo y la ciudad, y las primeras manufacturas capitalistas, las que crearán nuevas relaciones de producción que se darán a partir de ahora entre los empresarios capitalistas y los trabajadores libres. Las primeras manufacturas capitalistas serán fundamentales, ya que nos permitirán vislumbrar el sistema precedente. Ya entrándonos en los puntos de vista, les resumiremos lo que Max Weber pensaba sobre este proceso. Cabe recalcar que el sociólogo alemán planteó una perspectiva bastante distinta en comparación a las posteriores. En oposición al liberalismo y al marginalismo, influenciado por Schmoller y la escuela histórica alemana, Max Weber afirma que el capitalismo no surge de forma natural o evolutiva, sino que es un individuo histórico, que debe ser descrito y no analizado deductiva o abstractamente. Weber busca entonces las condiciones ideales, y no las materiales, como hizo el marxismo, del origen del capitalismo, concentrándose en la superestructura y, más concretamente, en la religión. Weber refuta también las teorías de Simmel y de Sombart, quienes adjudicaban el origen del judaísmo, y pone el foco en la ética protestante y en la ascensión psicológica. Para esto, como ya sabemos, se basa en la teoría de la predestinación de Calvino, que impulsaba a los fieles a seguir la norma protestante y a tener vidas santas, frugales y ascéticas. Esta ascensión psicológica generó a la vez el trabajo extremo y el uso contable del tiempo, como ilustró Weber con los escritos de Franklin. Para Weber entonces sería este aspecto religioso y psicológico el principal impulsor del capitalismo. Aunque nos parece acertado concentrarse también en los aspectos culturales del origen capitalista, enfocarse únicamente en el protestantismo no llega a pintar la imagen entera. Weber se queda un tanto corto en el aspecto económico, y es omitido en el debate del marxismo por hablar únicamente de ideales. Podemos analizar casos como los que vimos en las últimas clases, Venecia de España, donde existió un desarrollo de la industria y el comercio, o los pequeños productores de la vida revolucionaria en Francia, que destaca Takahashi. Estos son casos en los que la acumulación del capital se generó en países católicos, sin la intervención de la ética protestante. Sin embargo, sí encontramos cierta importancia en los aspectos de la frugalidad y del trabajo extremo en cuanto al impulso que tomó el capitalismo en los países protestantes. Pirén consideraba que el elemento que iba a permitir esta transición iba a ser el comercio, y el capital mercantil producto del mismo. Además, iba a ser el responsable desintegrador del sistema feudal. Y ustedes tal vez se pregunten por qué planteó que era el comercio. Bueno, porque él mismo iba a ser el que iba a generar bienes de cambio, crecimiento de las ciudades y la aparición de las portuarias, el surgimiento del comercio internacional y la aparición de la burguesía, que como pueden ver,
serían los factores que dictaminarían las primeras bases de nuestro querido sistema capitalista. A este planteo lo acompañaban varias críticas, una de ellas realizada por Dobb, quien estaba en desacuerdo con que el factor fundamental de esta transición sea el comercio, sino que, si bien él consideraba que esto era importante, tenía un papel importante, consideraba que su papel era estar subordinado hacia el verdadero responsable de esta transición, quienes eran las contradicciones producidas en los factores internos del sistema feudal, a lo cual Hibbert y Hilton coinciden, siendo Swessey uno de los partidarios más importantes de su ideología. Es necesario, antes de hablar de los dos próximos autores, hacerlo un poco de lo que propuso Marx. Dos vías para explicar el origen de las primeras manufacturas capitalistas. La primera, llamada vía revolucionaria, explica que los productores crearon unidades de producción industriales y agrícolas basadas en un sistema de trabajo asalariado. Producen para el mercado y, en busca de maximizar sus beneficios, luchan por eliminar trabas y privilegios gremiales, y tratan de producir más con el menor costo posible. Así, pasan los productores capitalistas a construir el sector más avanzado de la burguesía. En la vía no revolucionaria, las clases mercantiles que se han desarrollado en la sociedad feudal toman el control del proceso de producción industrial, produciendo según el capital mercantil. Obtienen el beneficio mediante la enajenación, por comprar barato y vender caro, la que ejecutan en una estructura social que desean mantener. Esto implica un acomodamiento, no una ruptura. Swissey considera que lo que la diferencian es la forma que asumen los procesos productivos o, dicho en palabras sencillas, el trabajo domiciliario frente a manufacturas combinadas. El propio Swissey valida la tesis de Pirenne. Concibe al sistema feudal como algo rígido cuya influencia solo proviene del exterior. Concibe al comercio como la fuerza distorsionadora de este sistema que se encuentra por fuera. Esta fuerza distorsionadora es una fuerza engendradora del nuevo sistema capitalista y el comercio sería su aliado. Denomina el periodo de tiempo en donde ambos coexistieron con sus elementos fundamentales como periodo de producción precapitalista de mercancías que abarca los siglos XV y XVI. Para empezar con las críticas, recurriremos directamente a lo que Dobb enuncia en contra de lo propuesto por Swissey. Ignora la ley marxista de desarrollo. El neoyorquino marxista ignora la ley marxista de desarrollo. Esta ley enuncia que toda sociedad económica está influenciada por las contradicciones que dentro de ella se presentan, cosa que no cumple el propio Swissey al concebir al sistema feudal como algo rígido en su interior y, sin embargo, influenciable por el exterior, como cuando señala que el comercio, exterior al feudalismo, es una fuerza engendradora del nuevo sistema, que distorsiona el feudalismo. Al propio feudalismo, Swissey acusa de falta de dinamismo. No es históricamente correcto el periodo de producción precapitalista de mercancías. El propio Dobb es quien aporta crítica cuando se refiere al espacio temporal llamado por Swissey como periodo de producción precapitalista, pues denominarlo así, de manera diferente a feudalismo o capitalismo, implica darle independencia. Lo coloca entre los dos sistemas. Sin embargo, este tiene elementos de estos sistemas, feudalismo y capitalismo. Estos dos sistemas se suceden entre sí con el declive de uno y el consecuente asentamiento de otro, dependiente un hecho del otro. Buena información, mala interpretación. Por último, la acotación de Procacci, que señala que Swissey tiene un buen caudal de información, apoyado también en la obra Feudalismo tardío y Capital mercantil, hecho por Cridley, mas no una correcta interpretación de él. La opinión de Dobb de lo planteado por Marx. Dos vías. Primera vía, revolucionaria. Productor capitalista. Se produce en los siglos XVI y XVII, en la formación de producción de unidades industriales y agrícolas basada en un sistema de trabajo asalariado. Pertenecen a esta clasificación algunos campesinos acomodados y artesanos. Segunda vía, no revolucionaria. Comerciante capitalista. Las personas que pertenecían a este grupo eran las clases mercantiles, desenvueltas dentro del sistema feudal, quienes tomaron el control de la producción industrial de forma no revolucionaria, ya que las relaciones dadas en las mismas conservaban su carácter feudal. Es decir, que esta clase haría lo mismo que hacía el señor feudal, lo cual era proveer las materias primas y después recibirlas ya elaboradas, no siendo estos los dueños de producción, sino del productor. Dobb considera que la diferencia viene dada por los diversos intereses y políticas de las fuerzas sociales, las cuales impulsan a cada sector, lo cual no goza de gran claridad frente al planteo de Pirenne. Toda sociedad económica se ve impulsada por sus propias contradicciones, no por factores ajenos. El desarrollo y el derrumbamiento del feudalismo fueron resultado de la acción de sus propios elementos. El comercio actuó como elemento subordinado a la solidez y articulación interna del feudalismo. Al igual que Marx, dice que el comercio fue importante para la transición.
La desintegración de relaciones sociales típicamente feudales se produjo primero en las zonas atrasadas, al contrario de Pirén. No hay un sistema productivo distinto al feudalismo y capitalismo en este periodo. El problema era que las manufacturas capitalistas crean nuevas relaciones de producción, empresario capitalista y el trabajador, entre comillas, libre, contratado. Al periodo donde coexiste el sistema feudal con el capitalista, lo llama feudal, porque dice que al denominarlo de esta forma, diferente como Suisi, le estamos atribuyendo cierto carácter de independencia, lo cual no sería históricamente correcto, ya que el nacimiento de uno se da tras el declive del otro de forma dependiente. Ahora que ya hemos presentado cómo vieron este acontecimiento estos historiadores y cómo con este último se logró hallar una relación entre, por decir de alguna forma, polos opuestos, teniendo de un lado las cuestiones religiosas y de otro la economía, así también nosotros decidimos implementar un poco de esto y llevar este estudio un poco a la literatura, al relacionar lo que él dice el poema de Borges para una versión de Lee King con esta importante transición, el cual comienza de la siguiente forma. El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer, es decir, pasado y futuro disfrutan de una misma cualidad, el ya estar escritos, ya que el pasado escribe el futuro y el futuro delimita el pasado. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo, tal cual. Cada insignificante hecho sucedido viene acompañado de una gran consecuencia que la permite una serie de condiciones. Como un simple cuestionamiento que tuvo Lutero en su tiempo libre hacia la Iglesia, influenciado por la injusticia que observaba a su alrededor. Sin embargo, no por esto decidió resignarse a su contexto, sino que bastó de aquella espinita dentro suyo que no le permitió quedarse de brazos cruzados, lo que generaría un gran impacto en la economía, tras ser una de las condiciones fundamentales que contribuyó en que la gente pudiera dar riendas libres al homo economicus que poseían dentro suyo. Todo esto gracias a la liberación religiosa que previó el protestantismo, repercutiendo de gran manera en la formación del sistema venidero que impera hasta nuestros días. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Bueno, nosotros lo interpretamos de la siguiente forma. Cuanto más nos alejamos de nuestro presente, más podemos comprender acerca del mismo. En este caso, de cómo se dieron los elementos capitalistas que hoy en día nos son muy familiares. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. Nosotros lo comprendimos como que nuestro futuro es el que está escrito por nuestro recorrido, es decir que al conocer cómo llegamos al hoy, nos permitirá deducir nuestro porvenir. El rigor ha tejido la madeja. El cumplimiento estricto de ciertas condiciones construye el todo, tanto pasado como futuro. En nuestro caso, de hecho, como el desarrollo del comercio y la ausencia de muestras de eficacias del sistema anterior contribuyeron a la transición del mismo. O dicho segundo, la contrariedad de los elementos del modo feudal y la actitud de los burgueses por expandir el comercio desembocaron en esto. Y el poema continúa con: no te arredres, la ergástula es oscura, la firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. Bueno, esta frase nosotros la relacionamos más con el carácter que le da Suesi al sistema feudal, el carácter de rígido, y que pese a lo más rígido que sea, siempre habrá algo que lo pueda desintegrar, en este caso el comercio. Y el poema termina con la siguiente frase: el camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. El destino será inevitable como aquella fuerza desintegradora del sistema feudal, ya que en las grietas generadas por ella se encontrará el porvenir, ya marcado por el destino inevitable que acecha, el comienzo de un nuevo sistema.